Bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama Audios sobre los autores que cimentaron las teorías sobre las que hoy se hace teatro. En la ocasión de hoy hablaremos de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nace el 10 de febrero de 1998, escritor y director. Sus padres eran protestantes. Él estudió en Múnich para ser médico. Fue auxiliar de enfermería en en Segunda Guerra Mundial. Su vocación no resultó ser la medicina, sino resultó ser el teatro, la actuación, la dirección. Él estuvo en un teatro de Berlín llamado Max Reinhardt, en donde tuvo un impacto amplio a principios del siglo XX como director y dramaturgo. Pero el movimiento nazi lo hizo recapacitar sobre su quehacer escénico debido a que el Führer, pues como es sabido, controlaba todo lo que se produjera y más a nivel arte, ya que el arte es considerado y siempre va a ser un transformador de la realidad. Él se exilió a Dinamarca, estuvo en Finlandia, estuvo en Rusia, hasta que llegó a Estados Unidos. Pero en el transcurrir del tiempo, él se dio cuenta de que las costumbres americanas no eran muy lo suyo. Volvió a su país de origen, Alemania, y lo que hizo fue hacer un teatro marxista, un teatro materialista, un teatro con ideas, eh, digamos que revolucionarias para la época, que hoy son un poco más comunes, pero para el momento no lo eran. Hizo, hizo entonces el teatro y empezó a fundar el teatro dialéctico, el teatro que tiene que ver con la concordancia del elemento histórico al que él pertenece. El teatro épico también se le conoce. Este teatro lo que hace es desarrollar una evolución algo socialista. Se tienen muchas teorías sobre eso. O sea, se tienen teorías sobre que si cuál era su orientación política o no. Sin embargo, para el momento de la época es muy congruente que haya sido socialista o que haya tenido que ver con alguna idea materialista. El teatro se fundó con ideas marxistas, pero Marx en El Capital habla de tres tipos de ideas, ¿no? Está el comunismo utópico, está el socialismo y está el materialismo, bueno, y el capitalismo. Eh, en cuanto a ello, eh, él huye de las formas teatrales que hacen que el público se vuelva empático. El teatro que genera una empatía con el espectador hace que el, el, el espectador se embriague, el espectador se vuelva muy sensorial y se pierde objetividad frente a la vista del espectador. Lo que él hace es que quiere que el público genere una ponencia crítica frente a la obra que se le está presentando. La ópera de los tres centavos y Madre Coraje y sus hijos fueron la puerta a ese mundo que él quería. Él es uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX y para 1955 adquiere el premio de Stalin de la Paz. El 14 de agosto, a sus 58 años, fallece. El teatro de Bertolt Brecht es malentendido. El teatro de distanciamiento no es un rompimiento de la escena, no tiene que ver con algo paupérrimo que se ponga en escena para que el público no sienta nada. ¿Cómo funciona este teatro según yo lo veo? Voy a poner un ejemplo con una obra
que se llama La caída de las águilas, del Teatro Tecal, en la que aparece Álvaro Martínez, alias Tribilín, del Teatro La Candelaria. En esta obra tratan el tema del conflicto armado. Nunca se habla de una masacre, nunca se habla eh, de los autores reales como tal. Las personas que auspician el conflicto están vestidas de la muerte, aparecen en ciertos puntos de la obra, juegan golf, beben vino, son figuras pulcras vestidas de blanco. Digamos que los artífices, los que tienen la mano en el fusil, ellos son representados con personas desagradables. Entonces utilizan estereotipos. Entonces está el matón que habla así y ríanse maricas. Está el que es un lambericas y todo el tiempo está lambericándole al que es el matón. Ay, sí señor, sí señor. Y está el novato. El novato es el protagonista pues de la obra. Y resulta y pasa que en esta obra hay momentos muy críticos, como la muerte de la familia de los tabaqueros, que eran una familia que ayudaba al joven protagonista. La chica, hija como del curandero del pueblo, el chamán, siempre estuvo enamorada del protagonista y siempre él frecuentaba esa casa. Resulta que a ellos los matan por culpa de él. Él los hace huir, les pide que huyan y los matan. Ese momento de la muerte, además de otros en los que hay distanciamiento, ese momento explícito en el que el distanciamiento es mucho más evidente, el momento de la muerte no lo dejan estirarse al punto de que el público se conduela de que acaban de matar a unos personajes con los que nos hemos enamorado durante el transcurso de la obra. Entonces nos los muestran a ellos, en principio ellos abren la escena. Ellos abren la escena, ella es muy agradable, él es un señor que inspira mucho respeto y cuando los matan, la escena de la muerte no es explícita, hacen sonar sí las peinillas en el piso, se escuchan los gritos y ¡pum! Pasa otra escena totalmente diferente con un tono totalmente diferente, un tono más humorístico, un tono más frívolo, diría yo. Y lo que hace esto es que el espectador no se conduela por la muerte de unos personajes ficticios, sino que se lleve a su casa que aquellos personajes ficticios representan una cantidad de X de campesinos que han matado durante X cantidad de masacres habidas en Colombia y que por esa gente nadie ha llorado. ¿Por qué habría entonces el público o los espectadores de llorar por un personaje ficticio? Ahí es donde yo concuerdo con Bertolt Brecht en que eso no tiene sentido. Eso no tiene ninguna clase de sentido, porque si lo que yo quiero es impactar a mi público con mis personajes, con los personajes que yo escribí, yo suelo dirigir obras que yo escribo eh, y actuarlas también. Si lo que yo quiero es que se conduelan por mis personajes, está bien. Si lo que yo quiero es que se conduelan por aquellos a los que representan mis personajes, debo hacer un distanciamiento. El distanciamiento es objetivo. Objetivo. El que se conduelan por mis personajes, como lo hace el Teatro Umbral, que uno se conduele por Salvador Cangrejo Corrales y que llora con la mamá de Salvador Cangrejo Corrales y que esas escenas de rumor son durísimas de asimilar. Que la escena de la matanza del padre es de las escenas más sórdidas que yo he visto y no es tan explícita, que la escena de la violación de la muda es una vaina explicitísima que uno queda hastiado.
no hay un distanciamiento y uno se conduele por esos personajes al punto de que me acuerdo del nombre de ellos. De ese cuento ustedes que el nombre de la obra del teatro teatral, no me acuerdo de ninguno, no me acuerdo de ninguno, pero me acuerdo de qué representan ellos. La masacre de las tabacaleras, ¿no? Cuando ahí todo el peo de que la cultivaban y se les compraba a un precio X cuando se vendía a un precio XXX. Una vaina, una pornomisería prácticamente. Pero el distanciamiento es efectivo porque es objetivo y no subjetivo. No depende de un gusto, no depende de algo sensorial, sino de una postura ideológica, diría yo. Poner al espectador a pensar. Con esta reflexión termino este audio de Bertolt Brecht, un autor al que tomo mucho en cuenta para escribir, porque de nada me sirve que lloren a un personaje ficticio si en la calle hay mucha gente por la que ni siquiera se ha derramado una lágrima y ni siquiera se conoce su nombre. Esto ha sido todo por este audio y nos veremos en uno próximo. Recuerden siempre ser felices.